El título de la ponencia de hoy, Humano versus Máquina, pues puede dar lugar a pensar que la situación en la que estamos, en donde la tecnología es la que nos invade, puesto que estamos en un mundo, ya sí que es verdad que estamos en un mundo digital, pues como que las máquinas están invadiendo nuestro terreno personal y que van a sustituir al ser humano. Y bueno, y eso está pasando en muchos sectores, como ahora nos han anunciado, ¿no? Que la banca va a despedir a más de 100.000 personas, precisamente porque la tecnología, el mundo digital, está sustituyendo en actuaciones y en actividades sistemáticas y mecanizadas, está sustituyendo al ser humano. Pero el planteamiento de esta ponencia, como veremos, es positivo, en el sentido de que todo lo que sea avance tecnológico en el que ya estamos inmersos va a suponer unas grandes ventajas si sabemos aprovechar esas oportunidades que nos ofrece precisamente la tecnología. Entonces ya estamos en la tercera ola de la globalización, es decir, que el entorno empresarial actual se está caracterizando por la multipolarización del avance tecnológico y por la multiplicación exponencial de avances científicos y técnicos. Los datos estadísticos son abrumadores, es decir, nosotros estamos utilizando hoy en día millones y millones y millones de datos que además lo hacemos directamente, los manejamos a través de los smartphones, ¿no? Fundamentalmente. De hecho, la proyección futura en cuanto al avance tecnológico se plantea ya como que no va a haber casi ni dispositivos. Es decir, el planteamiento que ahora tenemos con ordenadores, portátiles, dispositivos, eso prácticamente va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial, el Big Data, todo esto hace que al final seamos nosotros mismos los que seamos portadores de esa tecnología. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial y esto de 10 años para acá ha supuesto un cambio radical en el mundo, porque se ha hecho un mundo mucho más complejo y esto supone que como ventaja estamos conectados con múltiples culturas, es decir, somos un mundo mucho más cultural. Sí que es verdad que hay muchas polaridades, hay muchas desigualdades, pero que se están equilibrando también precisamente por la globalización. La globalización supone aspectos muy negativos, pero por otro lado tiene el aspecto positivo siempre y cuando nosotros sepamos conectarnos bien con el mundo, ¿no? Pero también es verdad que esa gran complejidad en la que estamos inmersos pues hace que sea un mundo mucho más incierto, mucho más volátil, mucho más cambiante. Y eso debemos ser conscientes de que esto va cada vez a más. Es decir, que los periodos de tránsito, de cambio o de transformación van a ser cada vez más cortos. Fijaros que, por ejemplo, en todo lo que han sido avances tecnológicos desde principios de siglo, vamos a decir, ¿no? Sí, más o menos se pensaba que esa innovación que se había generado era útil siempre y cuando fuese utilizada por más de 50 millones de personas. Entonces, por ejemplo, cuando se incorpora la televisión, pues para que hubiera 50 millones de personas que tenían acceso a una televisión, pues pasaron 68 años, por ejemplo. Para que las personas tuvieran acceso, 50 millones de personas tuvieran acceso a un teléfono, no un teléfono móvil, un teléfono de base, pasaron 20 años. Sin embargo, esos tiempos se van acortando cada vez más. Es decir, ha pasado un año para que más de 50 millones de personas, cuando comenzó Internet en el año 84, por ahí, pues ha ido evolucionando porque eran periodos de 10 años y ahora estamos en periodos de un año para que haya más de 50 personas utilizando los nuevos avances tecnológicos. Cuando se genera una nueva tecnología o una nueva revolución industrial, siempre hay un planteamiento inicial de miedo, ¿no? Es decir, cuando se generó la primera revolución industrial, ¿qué pasó? Pues que la gente temía
que las máquinas sustituyeran al ser humano. De hecho, hubo una época de mucha convulsión social, se destruyeron muchas máquinas porque se pensaban que iban a sustituir al hombre. Sin embargo, con el tiempo, ¿eso qué ha generado? Pues ha generado evidentemente revueltas sociales, pero para conseguir mejoras sociales, es decir, que cualquier tipo de revolución tecnológica, sea del tipo que sea, ha supuesto un progreso y ha supuesto un avance. Pero para eso tenemos que estar preparados. Es decir, tenemos que adelantarnos a todo lo que va a ir surgiendo. Y eso supone tener un conocimiento mucho más claro de lo que es el entorno y un conocimiento mucho más claro de lo que somos nosotros mismos, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, en nuestro proyecto, en nuestra empresa. Todas estas palabras que están surgiendo, biociencia, nanotecnología, granjas de órganos, inteligencia artificial, carne cultivada, todo esto nos está sonando cada vez de una manera mucho más habitual. Esto supone que al final la transformación no solamente se genera en la economía, la transformación se está generando en la economía, se está generando en la sociedad y se está generando en los seres humanos. Una gran transformación de la que tenemos que ser conscientes, porque incluso puede llegar a, y de hecho está pasando, que al tener muchísima más información, que está propiciada por esos avances tecnológicos, tener muchísimos más datos, si sabemos trabajarlo, pues incluso nos puede cambiar hasta nuestra propia identidad. Y eso está pasando. Al tener más información, al tener un acceso a una información mucho más allá de lo que es nuestro entorno, seguramente nuestra conciencia, nuestros valores también se estén transformando. Y esto es un aspecto que puede ser muy positivo porque además ahora siempre que hablamos de que la sociedad, para que sea una sociedad inteligente, para que sea una sociedad talentosa, pues tiene que tener unos valores éticos que van mucho más allá de lo que es el contexto cercano, ¿no? Tiene que ser, y de hecho eso, por ejemplo, quienes nos están dando una gran lección son la generación Z, los más jóvenes, porque es verdad que ellos, aunque van con unos ritmos mucho más rápidos de los que vamos nosotros, sin embargo ellos tienen una conciencia medioambiental, una conciencia social quizás mucho más agudizada que las nuestras. Las nuestras son más generales y ellos concretan más. Esos micromundos de esas generaciones nos están dando una fuerza tremenda para que seamos conscientes de que tenemos que trabajar en torno al ser humano para hacer una vida mejor y una vida más feliz y más sencilla también, ¿no? Hay un aspecto a tener en cuenta y es que parece que cuando hablamos de empresa hablamos de un ente ajeno a nosotros, aunque seamos nosotros los titulares de esas empresas. Pero, en definitiva, las empresas, y según Alejandro Llano, que es un gran economista, las empresas son negocios humanos. Algo evidente, pero que se nos olvida, porque parece que la empresa es como un tótem ahí inamovible y no, está formada por personas, es un ser orgánico, es un ser vivo, es un ser dinámico, que si no evoluciona y no se adelanta a esos avances tecnológicos, pues evidentemente va a desaparecer. Pero si partimos de la base de que son negocios humanos, que están acometidos por las personas y que para realizar esos negocios disponen de recursos básicos que son fundamentalmente la inteligencia, la libertad y las emociones, si eso se tiene claro y se mantiene como valor principal de la empresa, esa empresa tendrá unas puertas mucho más abiertas que otras empresas que no sean conscientes de que el ser humano, que forma parte de ese ecosistema empresarial, es la base esencial del progreso. Tengamos en cuenta las tendencias que ahora están en boga y en vigor y que van a seguir trabajándose en el mundo empresarial en esas líneas. Tendencia física. Ya cada vez estamos viendo que va evolucionando muy bien los vehículos autónomos. Luego la impresión 3D está mejorando mucho la calidad de vida de muchas personas. Pensemos, por ejemplo, que ya se están haciendo grandes pueblos en impresión 3D que además de abarata mucho los costes para que las personas de
del tercer mundo pues, vivan de una manera mucho más digna. La robótica está mejorando mucho también la salud, la calidad de vida. Tenemos nuevos materiales inteligentes que tienen hasta memoria, baterías de nueva generación que tienen una capacidad de almacenamiento muy grande, ¿no? Esas serían las tendencias físicas. En cuanto a las tendencias digitales, pues el Internet de las cosas permanecerá ahí y evolucionando cada vez más. La inteligencia artificial, estamos rodeados de la misma, que además va imitando, ojo, va imitando lo que son los sentimientos de las personas, pero no tienen sentimientos. Luego ahondaremos más en ese poder del ser humano en un mundo digital, en un mundo tecnológico. El Big Data, que nos puede servir muchísimo para la toma de decisiones en la empresa y establecer unas estrategias correctas. Todo esto, además, teniendo en cuenta que abarata mucho, como he dicho antes, los costes, porque antes, por ejemplo, si tú tenías que lanzar un producto, te basabas en una serie de previsiones, hacías unos productos, unos prototipos, que eso ya te estaba costando bastante dinero, lo lanzabas y veías a ver si iba funcionando o no. Hoy, a través de la inteligencia artificial y con el Big Data, podemos establecer previsiones mucho más fiables, de manera que cuando lancemos el producto ya sabemos, y además de persona a persona, cómo se va a consumir, cuánto se va a consumir, dónde se va a consumir. Es decir, vamos a tener una información, tenemos una información mucho más amplia y de calidad. Y luego las tendencias biológicas. Por ejemplo, bueno, los avances ya lo estamos viendo, ¿no? Por culpa del COVID, pues estamos viendo cómo la ciencia está avanzando a una velocidad que para nosotros era insospechada. Y esto es una necesidad imperiosa que nos ha puesto de relieve que el mundo es uno, ¿no? Que somos todos y que esa necesidad de salir adelante pues hace que la ciencia avance con mucha más velocidad para mejorar el mundo. Que en ese sentido también todos esos avances científicos nos tiene que hacer pensar en un sentido crítico también. Así que ahora más que nunca tenemos la oportunidad de hacer un mundo mejor, porque la tecnología es un recurso, no es un fin. Entonces, esa tecnología que nos invade en toda nuestra vida, pues tenemos que aprovecharla y trabajar con ella de la mano para empoderarnos como personas. No para darles el puesto de poder a la tecnología, sino nosotros utilizarla como recurso que es para tener mucho mayor poder, para aportar mucho mayor valor y para ser mucho más colaborativo y solidario, por tanto, en este mundo. El nuevo entorno tecnológicamente disruptivo, complejo, como ya hemos dicho, dinámico, incierto, ¿qué va a requerir? Pues va a requerir a personas que va a tener unas determinadas cualidades y calidades en valores y en capacidades. Luego vamos a ir desglosándolas, porque como decimos, ya el ser humano, tal y como la empresa lo tenía concebida, ¿no? Como recurso, un recurso personal, de hecho todavía se sigue llamando a las áreas de personal, se llama área de recursos humanos, ya se debería cambiar el nombre, porque el ser humano no es un recurso, es un fin, es el que aporta valor. Y la tecnología, que muchas empresas la están poniendo en el centro de su producción o de su generación de valor, no es un fin, es un medio más que irá evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los impactos, por lo tanto, que esta transformación digital que vivimos, en donde estamos, ¿no?, está produciendo en el mundo empresarial? Pues que, por un lado, hay un cambio importantísimo en las relaciones con la clientela. El cliente sabe más, tiene más datos, tiene más información, es más exigente, luego, dependiendo de la generación que sea, nos va a exigir una serie de valores que coincidan con los suyos. Además, por ejemplo, como hablaba antes de la generación Z, los más jóvenes,
ellos tienen un propósito en la vida. ¿Y qué piden ellos a las empresas? ¿Qué piden a las organizaciones? Pues que tengan los mismos propósitos, que coincidan los mismos fines, el porqué de las cosas, que sean en la misma línea. Entonces tenemos que ahondar muy bien en establecer esas relaciones experienciales con la clientela para generar los productos y los servicios adecuados que ellos necesitan en cada una de las generaciones diferentes, y además con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance podemos hacerlo y debemos hacerlo de uno en uno. Ya sí es verdad que no hay excusa para decir, oye, que tengo un mercado global. No, es que tengo un mercado que está compuesto por miles de personas que tienen nombre y apellido y que tienen una serie de necesidades y una serie de emociones que quieren ir acompañados y que la acompañemos. También es verdad que los productos se están mejorando y se deben mejorar, porque ya tenemos esos datos a través del Big Data, como hemos dicho antes, esos datos que nos van a dar una información relevante y de calidad para que mejoremos aquello que estamos haciendo. Es decir, la innovación tiene que ser parte esencial de mi proyecto, de mi organización, y eso pues va a requerir también nuevas estructuras y también nuevas culturas organizativas. Y esa cultura organizativa piramidal que todavía se está ejerciendo en muchísimas empresas, eso ya va a desaparecer. Tiene que ser una estructura mucho más multicultural, mucho más colaborativa. Y luego las nuevas alianzas, es decir, ya no podemos trabajar solos. El yo lo dejamos a nivel de introspección hacia afuera, pero la empresa no es un elemento. La empresa es responsable de todo un proyecto de economía global y, por lo tanto, para seguir avanzando, para que progrese, tendrá que buscar esos acuerdos, no solamente con los clientes, sino también con los proveedores y, evidentemente, con el personal interno, incluso con lo que se conoce como competencia, ¿no? Tendrá que buscar esas alianzas necesarias para seguir siendo responsable. Por cierto, Inmaculada, hola. Ahora hablamos contigo. ¿Te parece? Hola, muy bien. Muy bien. También tendremos que redefinir los modelos de negocio. Hasta ahora nos hemos ido basando en que la categorización de los sectores ha hecho que nos incorporemos en un sector y descartemos otro, y que sepamos mucho de un sector concreto en el que nosotros estamos y, sin embargo, de otros sectores no sepamos absolutamente nada. Craso error, porque eso forma parte de todo el contexto en el que nos movemos, que es un contexto mundial y global. Por lo tanto, y además, de hecho, ya las empresas lo están haciendo, es decir, están participando dentro de diferentes sectores, incluso están cambiándose de sector, pero al final todo forma parte de uno, ¿no? Y esto también va a suponer la generación de nuevos modelos organizativos, es decir, tenemos que ser mucho más ágiles, tenemos que acoger muy bien los proyectos ágiles, la capacidad de cambiar en cuanto se genere una transformación de manera inmediata, como ahora está pasando. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora todo el mundo se ha visto envuelto en lo digital, precisamente por el confinamiento y a nivel mundial. Y entonces muchas empresas han ido desapareciendo porque ese proceso de transformación no lo habían visto, cuando esto llevamos ya más de 10 años que se está generando. De hecho, la inteligencia artificial no es una cosa, por ejemplo, actual. La inteligencia artificial ya viene desde los años 70. Lo que pasa es que es verdad que la adaptación social ha sido mucho más lenta. Yo recuerdo hace más de 20 años, por ejemplo, que estuve en una conferencia de presentación de un sistema tecnológico completamente nuevo por parte de Microsoft, en donde lo que ahora para nosotros es natural, que es el GPS, la geolocalización, eso ya estaba, ya se presentó allí y ya se habían hecho ciertas pruebas, incluso en los sistemas de seguridad, las videovigilancias, todo eso ya estaba, se presentó, y ya estoy hablando hace 25 años. Sin embargo, no se pudo adaptar de inmediato en la sociedad, porque la sociedad en general necesitaba todo un proceso de aprendizaje. Pero es que ahora eso se ha acelerado. Y entonces ahora vemos cómo
muchas empresas que no han estado pendientes de los contextos globales, de cómo se mueve el mundo, ese proceso de aprendizaje no lo tenían o no lo habían aplicado, y entonces ese cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, porque aunque los cambios se están generando de una manera muy rápida, también lleva un proceso de adaptación. Y las tecnologías se han globalizado. Si antes la tecnología no era global, es decir, ¿quién tenía acceso a la tecnología? Pues la tenían una serie de países, una serie de entornos mucho más avanzados, vamos a decir, entre comillas, económicamente, y lo que era global, como era la producción o la logística, pues ahora se ha convertido en algo mucho más local. Es decir, ahora la tecnología, todo el mundo tiene acceso a ella, puede hacer uso de ella, y precisamente por esas nuevas necesidades, esos nuevos hábitos de consumo, esa nueva relación que se mantienen con los clientes, pues ya la producción y la logística ya se establece mucho más a nivel local, precisamente para cubrir la necesidad de una determinada población o de una determinada cultura en función de su idiosincrasia. Entonces, todo esto es lo que se está generando actualmente y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el impacto, entonces, que está generando esta transformación digital o este mundo digital en las personas? Que además se conoce actualmente como la era del poshumanismo, ¿no? Y es que precisamente por todos estos avances tecnológicos estamos cambiando hasta cómo nos comportamos. Estamos cambiando hasta incluso nuestra forma de comunicarnos, nuestras formas de expresarnos, precisamente porque tenemos acceso o estamos mucho más conectados, nuestra capacidad de comunicación se está haciendo mucho más amplia. Eso también nos da más talento y también nos aporta más inteligencia. De hecho, ya hay determinadas aplicaciones, vamos a llamarlo así, es mucho más complejo, en donde te potencian a través de esa inteligencia artificial te motiva y te potencia a que todas tus capacidades, aquello que tú tienes de fortaleza y de genialidad, la proyectes mucho más, y eso hace que al final vayamos avanzando como personas, como seres humanos, en un camino mucho más complejo, pero también de mucho más poder, ¿no? El empoderamiento que decíamos. Eso, que es una cultura de expansión, pues también supone al mismo tiempo una cultura de atrofiamiento, vamos a decir, es decir, que aquello que potenciamos hace que otras cosas que hacíamos con normalidad a lo mejor se dejen de lado. Ese sentido crítico que tenemos que tener es lo que hará que tomemos la decisión de seguir por esa línea o no. Pero sí que es verdad que es muy positivo que la tecnología nos está impulsando a ser mejores, ¿vale? Pero no solamente a ser mejor en capacidades. Tenemos que pensar que tenemos que ser mejores nosotros, todos los que nos rodean, todos nuestros equipos. Tenemos que impulsar la mejora para poder llegar a construir ese mundo mejor. Y para eso la tecnología nos está dando también mucho poder. También es importante que todos los avances científicos están haciendo que genéticamente, como seres humanos, estemos mejorando. Eso hace que nuestra longevidad aumente. Si ahora la edad media o de una mujer está en torno a 85, 90 años y el de un hombre a 80 años, eso hace 20 años no era así. Entonces, esos avances científicos y esos avances tecnológicos hacen que vivamos, que tengamos una calidad de vida mucho mejor. Mejoramos en la salud y también mejoramos en nuestras capacidades cognitivas. Os voy a poner un vídeo porque las empresas, siendo conscientes de dónde estamos y de esa responsabilidad social corporativa que tienen, porque ya como he dicho, la empresa no es un tótem inamovible, sino que la empresa es orgánica y forma parte del mundo, pues se le exige, y de hecho es consciente de que se le exige que tenga una responsabilidad social mucho mayor. Os voy a poner un vídeo de ejemplo de una marca, de cómo
está proyectando esa responsabilidad social y está desarrollando además tecnológicamente unas aplicaciones para mejorar el mundo, para mejorar la calidad de vida de las personas. No se ve. ¿No lo veis? ¿No? Oh, qué pena. Bueno, os lo mandaré entonces. Os lo mandaré porque entonces los otros vídeos que tenía tampoco se ven, no sé por qué. En este caso es la empresa Huawei que ha desarrollado una aplicación para que los niños sordos cuando tienen un gran problema porque aprender a leer es muy difícil para ellos y no hay infraestructura dentro de los centros educativos para darle todas las herramientas para que ellos puedan aprender. Entonces, ellos sí que aprenden el lenguaje de signos y lo que ha hecho Huawei, que es un proyecto mundial, es establecer una aplicación de manera que cuando ese niño está leyendo a través de esa aplicación le aparece un avatar que con el lenguaje de signos le está contando todo el cuento, ¿no? Y aparte tiene todo lo que es la ilustración. Mandaré los vídeos para que veáis ejemplos de cómo la responsabilidad social corporativa de las empresas está mucho más presente, pero no solamente con una memoria como pasaba hace 15 años, en donde esto se empezó a impulsar, sino que realmente ya están haciendo acciones porque se ven forzados, ¿no? por las exigencias sociales y entonces si no entras y no formas parte también de ese ecosistema para mejorar el mundo, pues al final tiendes a desaparecer. Hay un anuncio que también os lo voy a enviar, por ejemplo, la marca Gillette, pues lo que ha hecho es precisamente para eliminar ese concepto del hombre macho y poderoso, ¿no? El hombre salvaje, ¿no? Pues lo que ha hecho es todo un anuncio que es un alegato de que como el hombre tiene que expulsar de esta sociedad a ese tipo de personas, ¿no? Por lo tanto, estamos en el momento de empoderarnos a nosotros mismos y de empoderar a las personas que trabajan con nosotros y que están en torno a nuestros proyectos, que no solamente son los que forman parte de nuestra organización, sino todo lo que al final forman parte de nuestros valores que tienen el mismo propósito, ¿no? Y sí que una cosa es cierta, y por lo menos la previsión es que hasta 50 años en los avances tecnológicos, es decir, los nuevos sistemas tecnológicos ni van a tener emociones, van a poder imitarlas, pero no las van a tener, ni van a tener sentimientos. Sí van a poder entender lo que es un sentimiento, pero no lo van a tener, ni actualmente menos, ¿no? Tampoco van a tener empatía. Se están haciendo simulaciones para saber si una máquina va a tener empatía o no. Va a entender lo que es, pero no lo va a tener. Y estos tres elementos fundamentales que son propios del ser humano es cuando hay que potenciarlos aún más, porque son las claves para desarrollar las empresas, para que las empresas sean más sostenibles, para que las empresas, por lo tanto, sean más competitivas. Y una cosa fundamental es el talento. El talento es la clave del futuro para empoderarnos. Ese talento tenemos que estar alimentándolo, pero no solamente el talento individual, sino el talento
colectivos, porque va a ser el factor productivo crítico y la garantía de la competitividad. ¿En dónde? En entornos empresariales que no son únicos, no son individuales, son entornos empresariales ya colaborativos. Y de hecho, voy a dar paso entonces a Inmaculada Barrio Nuevo, que es una de las empresas que desde el CADE hemos apoyado. Ella es artesana, lleva muchos años, tiene mucha experiencia, muchos años trabajando en el mundo de la artesanía contemporánea. Bueno, pues un día decidió participar en un programa que hacemos, es decir, que impulsamos desde los CADE, pero que es un programa europeo dentro de la Unión Europea, que es el programa Jóvenes Emprendedores Europeos, y entonces ella decidió participar con su proyecto y se fue a Italia dentro de lo que era la colaboración con el proyecto. A partir de ahí le pasaron muchas cosas muy interesantes, muy bonitas, y me gustaría que ella pues nos contara su experiencia, porque además tiene que ver mucho con lo que decimos, ¿no? Es decir, ahí cuando conectó con esa empresa en Italia hubo empatía, se valoraron las personas y la emoción formó parte esencial del proyecto conjunto que empezaron a desarrollar, que ha tenido una consecuencia y que, bueno, te doy paso para que nos lo cuente, Inmaculada. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué pasó. Ante todo, sí, lo primero, recalcar que a veces nos asusta mucho cuando escuchamos la palabra jóvenes y ya te quedas así como no me atrevo porque no soy joven, no entro dentro de ese margen, y no se refieren a joven de edad, sino joven de inicio de ese proyecto. Y tampoco tiene que ser tu proyecto inicial. Yo llevaba muchos años con el tema de la joyería, pero iniciaba con el tema textil, con lo cual entraba bien dentro de ese marco. No tenemos que asustarnos ante esos calificativos, porque a veces simplemente escarbando un poquito vemos que sí entramos dentro de muchos proyectos que nos asustan las palabras a veces antes de empezar. Dicho esto, bueno, consigo entrar en ese proyecto, y en una empresa que en principio yo creía no tenía mucho que ver conmigo, porque trataba otro tema, trataba cerramientos y, en fin, otro tipo de cosas, digamos, que tenía poco que ver con mi trabajo. Al ponerme en contacto con la empresa, nos pusimos prácticamente al mismo tiempo en contacto, nos damos cuenta que estamos buscando un objetivo común. Ellos tenían un problema con los residuos textiles, con los restos textiles, no sabían qué hacer con ellos. Allí tienes que pagar por deshacerte de ellos porque es muy contaminante. Yo quería desarrollar algo distinto dentro del textil y venía del mundo de la joyería, y de ahí inicia la idea de decir, bueno, nosotros aportamos este textil y tú intenta desarrollar una línea de joyería con este textil. De ahí es cuando empieza, digamos, pues ese proyecto se empieza a desarrollar, y hay una muy buena comunicación realmente, porque digamos que empezamos a hablar un mismo lenguaje, una cooperación, teníamos intereses comunes, que era sobre todo el tema de la sostenibilidad, de intentar sacar un provecho o un beneficio de algo que en un principio era un coste. Y como tú dices, las emociones son importantes, porque en el momento que empiezas con esa buena comunicación, que las dos partes, cada uno aporta una idea, cada uno escucha a la otra parte, todo empieza a fluir. Yo tenía que haber terminado el 30 de enero, la empresa quiso que me quedase un mes más por cuenta de ellos para continuar con el proyecto, porque la Cámara de Comercio de allí, de Belluno, le gusta el proyecto y nos aprueba una subvención. Y bueno, a raíz de este mes más que me quedo, me pilla todo el tema de la pandemia, el inicio de la pandemia y el confinamiento. Y por un día me quedo bloqueada en Italia. Esto que en un principio
suena catástrofe porque no tenía forma humana de volver, estaban los aeropuertos cerrados, todas las regiones de Italia cerradas. Allí el tema era muy serio, muy preocupante. Digamos que un poco se volvió. Lo primero que hizo la empresa fue acercarme al domicilio en el que yo estaba, la máquina de coser con la que estaba trabajando, y me acercaron más restos de textil para que siguiese haciendo cosas, ya no como trabajo, sino simplemente para que tuviese la mente ocupada. De ahí ese proyecto siguió avanzando, porque pasamos del tema de la joyería a tema de, no sé, que empezamos a hacer chaquetas, empezamos a hacer un montón de cosas distintos. En todo momento me negué a hacer mascarillas porque no quería que entrase dentro la enfermedad. Digamos, queríamos mirar hacia adelante, no quedarnos en ese momento anclados de pandemia, sino pensar que eso seguía adelante. Y de ahí, pues poco a poco ha ido, digamos, el proyecto sigue tomando forma. Yo tenía que volver tarde o temprano, al final conseguí a final de mayo volver en un viaje bastante larguito. Y la idea inicial, que era volver, retomar mi actividad como autónoma y trabajar desde aquí, tal y como estaba la situación, y después de tantos meses allí sin poder trabajar, sin tener recursos económicos, sin ayuda de ningún tipo, me era completamente imposible. En ese momento pues empezamos a darle vuelta a ver de qué manera, tú lo sabes, que te pregunté en muchísimos sitios a ver de qué manera podíamos hacerlo, y no encontrábamos la solución hasta que la empresa ha dado con una vuelta. Ellos se han quedado, tienen una parte dentro de la empresa que es sastrería de hogar, se han quedado sin una de las sastras y me llamaron y me dijeron que me querían allí para que me hiciese cargo de esa parte de la empresa y así poder continuar paralelamente con el proyecto. Maravillosa la noticia, muy sí. bien. Y entonces tú tienes previsto estar ya práctica. ¿Cuándo te vas? El miércoles. El miércoles. O sea que, muy bien. No, y la verdad es que es muy importante porque fíjate, has asumido riesgos porque tú no sabías cómo se iba a desarrollar todo, ¿no? Y eso también forma parte esencial del progreso, ¿no? El asumir el riesgo. En cierto modo, el equilibrio está, o sea, en encontrar la virtud, que es esa parte intermedia entre no ser temeraria y no ser cobarde, ¿no? Y en ese caso has buscado ese punto intermedio en donde dice, bueno, sin ser temeraria, sin lanzarme al vacío para irme a otro país, encuentro la parte que me satisface y la parte en donde yo puedo aportar también valor a mi proyecto y al proyecto de esa empresa. Ahí ha sido muy importante la colaboración de la empresa, es decir, que ellos han entendido que yo no podía irme así a la aventura, que necesitaba tener una seguridad para poder mantenerme allí. Y han ido viendo la forma de que eso pudiese ser. Sí. Estupendo. Entonces, era un poco así. Pues es importante sí, dime. El tener un poco eso, ¿no? O sea, ellos buscaban a alguien con un espíritu emprendedor, que aportase ideas, que aportase cosas. Yo estaba buscando en ese momento a alguien que a mí me apoyase de manera empresarial, porque es la parte que a mí, digamos, más me falla. Con lo cual ahí nos encontramos, nos buscábamos y nos encontramos. Y fue importante, sí. Pues muy bien. Y además estamos hablando de que este programa, el Joven Emprendedor Europeo, es una plataforma tecnológica que ha servido, que lleva funcionando más de 15 años y que ha servido muy bien para conectar. Tenemos experiencias también de otras empresas para conectar a numerosas empresas que antes era impensable, ¿no? En todos los países dentro, en este caso dentro de la Unión Europea. Entonces la tecnología ha hecho que este encuentro pues se haya generado con mucha más fluidez y mucha más solvencia. No sé si queréis hacerle alguna pregunta y
Si queréis hacerla, pues podéis abrir vuestro micrófono y hacer la pregunta que queráis. Estamos hablando además, que es muy importante, porque muchas veces desarrollamos conceptos teóricos, pero si lo que es la experiencia de la micropyme, ¿no? La micropyme en este caso, ella es solamente una persona. Teniendo en cuenta además que España, pues toda la economía está generada por el 80% de las empresas que son pymes. Entonces, siempre ponemos ejemplos de las grandes empresas como Amazon, IKEA, ¿no? Pero las verdaderas generadoras de riqueza y empleo, y que además son motor de avance y de progreso, son las pymes, por lo menos aquí en España y en general en el mundo. Sí, Aneli, ¿tú querías hacerle alguna pregunta? Sí, no era ningún problema con el idioma, porque cuando se van entre Europa, ¿cómo se entienden? En este caso yo no tuve problema porque hablaba italiano. Ah. Sí. Sí, hombre, evidentemente fíjate, el idioma en muchas ocasiones es un problema, y sobre todo para los españoles, que poco idioma aprendemos, ¿no? Porque es curioso que en otros países hablan siempre inglés y luego, por ejemplo, en Portugal, que es vecino, ¿no? Y dicen, somos muy parecidos. Pues ellos hablan español, hablan inglés, como mínimo, ¿no? Pero sí, que es verdad que la tecnología, por ejemplo, ahora ha puesto a disposición de todo el mundo aplicaciones donde tú pues no necesitas hablar el idioma. Obviamente no va a ser lo mismo, pero para salir del paso, pues tú vas con tu dispositivo y hay una traducción simultánea, ¿no? Entonces, eso es una ventaja muy positiva de la tecnología. En este caso, conmigo era la tercera experiencia que tenían con un Erasmus, esta empresa, y la anterior era con inglés. Es decir, la otra chica hablaba en inglés. El inglés es la base que te van a pedir siempre para cualquier proyecto. Como mínimo, no te van a pedir un nivel alto, simplemente que medio te defienda. Que puedas tener conversaciones, en fin, eso es fundamental. También siempre lo decimos, ¿no? Como mínimo inglés para moverte por el mundo, ¿no? Pero ya digo que si al final no lo manejas, pues bueno, pues estas aplicaciones también te facilitan, en determinadas circunstancias las relaciones con otros países, ¿no? Pues nada, Inmaculada, te deseamos un buen viaje y que nos cuentes tu experiencia. Ya no hay excusa, es decir, podemos conectarnos directamente en cualquier lugar del mundo, y que te vaya todo muy bien. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues continuamos. Entonces, hablábamos del empoderamiento de las personas, ¿no? Como hemos dicho antes, pensamos, o el temor que nos puede surgir es que las máquinas, los sistemas artificiales inteligentes sustituyan a las personas, y eso va a ser así. Es decir, sobre todo en el sector industrial se va a generar. Todo lo que sean trabajos sistemáticos, automatizados, eso evidentemente va a ser sustituido el ser humano por las máquinas. Ahora, ¿en dónde debemos potenciar nuestras capacidades? Tenemos que tener una capacidad de alto aprendizaje, eso está claro. Es decir, no podemos esperar que nos llegue la transformación, nos pille dentro y no nos hayamos preparado. También se van a exigir que las personas tengan la capacidad de resolver problemas complejos. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo en qué posición nos vamos a situar para poder encontrar el sitio en ese mundo mucho más evolucionado, mucho más avanzado. Ya no vale la excusa de que es que, fijaros, hasta hace no mucho, hasta antes de la pandemia, había mucha gente que pensaba que estaba todo inventado y que pocas cosas se podían hacer ya. Sin embargo, en cuestión de menos de un año, ya ese concepto ha cambiado. Estas personas que pensaban que ya estaba todo inventado y que, por lo tanto, para qué iban a seguir teniendo acceso a mayor conocimiento, pues ahora tienen que acelerar todo un proceso. Entonces, no está todo inventado. Desde la historia de la humanidad,
desde los principios de los principios, hemos ido inventando y hemos ido progresando. Y esto es un proceso, además de aceleración, porque la tecnología da pie a que se generen exponencialmente muchas mejoras, ¿no? Entonces, el trabajo el trabajo de las personas, es decir, la empresa, lo que tiene que ver es cuál es su propósito de vida y compartirlo con sus colaboradores, compartirlo directamente con sus empleados, compartirlo con sus clientes, pero no para que haya un equilibrio entre la vida y el trabajo, sino que forme parte de un todo. Estamos globalmente conectados y, por lo tanto, las empresas deben ser organismos no paternalistas, sino de potenciación de esas capacidades de todas las personas que participan en la misma. Es más, de potenciar los procesos de exploración. Porque sí que es verdad que la empresa o la organización que está funcionando tiene que seguir explotando todo lo que lleva a cabo a través de la incorporación de innovaciones progresivas, pero también tiene que tener un área de exploración continua a través de innovaciones radicales. Eso supone el tener que aceptar y el tener que acoger y el tener que trabajar con personas completamente diferentes, completamente además contradictorias en sus modos de hacer y en sus modos de pensar. Y además tiene que integrar los pensamientos, tiene que integrar las voces de todas las personas que forman parte del entorno empresarial. Aquí lo que se dice siempre, manténla o practica la escucha activa, pues aquí ya es de verdad. Es decir, practica la escucha activa para hacer acciones comunes, para que el beneficio sea común, para que no sea solo para la empresa, sino para la humanidad. O sea que las empresas del futuro serán capaces de atraer talento, además crear implicación en la guerra por el talento. Quiero más talento, vamos a generar más talento. Tiene que crear compromiso positivo de estos grupos de interés, es decir, de los que forman parte de todo ese proyecto. Y además tienen que comunicarlo bien. Aquí el lenguaje es fundamental. Una empresa no puede decir que tiene una serie de valores o una visión X de su proyecto de vida y luego no saber comunicarlo para que todos participen en la consecución de ese fin o de esos fines, que ese propósito sea un propósito global. Tiene que generar una fuerte imagen de marca y profundizar mucho más cuál es el posicionamiento que tiene en el mercado y proporcionar una guía clara y sólida para la toma de decisiones. En definitiva, tiene que fundamentar una cultura que clarifique nítidamente cuál es el comportamiento que se desea dentro de la organización y con otros aliados. Nos vamos a centrar en las características de las empresas exitosas del futuro. Por un lado, vamos a ver en los propósitos. Propósitos de sostenibilidad. Es decir, la empresa es responsable económica, social y medioambientalmente. Eso es fundamental que lo tenga claro. Por lo tanto, para poder adaptarse, para poder crecer, para poder, en definitiva, sobrevivir a cualquier cambio, a cualquier desarrollo, tiene que plantearse unos objetivos claros a corto, a medio y a largo plazo. Si no se lo plantea, y tiene que redescubrirlos de nuevo, no mediante un proceso de resistencia en la época actual, ¿no?, sino mediante un proceso de resiliencia. Y para eso tiene que conectar y para eso tiene que hablar con todos los que tienen que formar parte de su proyecto, porque además se debe fomentar de manera continuada una cultura empresarial innovadora en donde todos formen parte, en donde cada una de las personas que forman parte de ese proyecto tengan voz y voto. Y luego también es muy importante impulsar el aprendizaje organizacional. En cuanto a los propósitos de innovación, pues tiene que plantearlo como algo necesario, es decir, como el aire que se respira. La innovación debe formar parte esencial de la empresa en cualquiera de los aspectos. No tiene por qué ser, como hemos dicho, innovaciones radicales, pero sí de mejora continua. Y para poder generar esa innovación de mejora continua, tiene que estar en conjunción con los contextos, con el mundo, no ajena.
Sí que es verdad que muchas veces, como mantenemos una rutina de trabajo en donde los procesos, vamos a decir, administrativos, son los que se llevan casi el 80% del tiempo, pues debemos empezar a trabajar en el sentido contrario. Es decir, el trabajo administrativo, el trabajo rutinario, eso se puede sistematizar y lo puede hacer una máquina. Tenemos que dedicarnos tiempo, porque cuando estamos en una era en donde la cantidad de información y de datos es tan amplia, tenemos que practicar dos ejercicios. Por un lado, el ejercicio del darnos tiempo, dedicarle poco tiempo a la inmersión continua en información que muchas veces no sabemos ni qué hacer con ella. Eso por un lado. Y luego saber discernir muy bien qué tipo de datos o qué información es la que necesitamos para tomar decisiones. Porque si antes leíamos un libro físico y le dedicamos el máximo de atención a la lectura de esos textos, ahora cuando lo leemos a través de los dispositivos no duramos ni 5 minutos. Es decir, la práctica de la atención la estamos perdiendo porque nos las están acaparando. Por lo tanto, si pensamos en las redes sociales, nos acaparan la atención. Pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de introspección y pensar dónde debo prestar atención. Atención verdadera para sacar lo mejor de mí, poder aportar el valor que la sociedad me exige y que yo quiero aportar además y poder construir un mundo más sostenible. Por lo tanto, las características en cuanto a innovación es que nosotros tenemos que crear conocimiento, transferirlo y compartirlo fundamentalmente. Eso en cuanto a propósitos. Las características en cuanto a capacidades. Bueno, pues las organizaciones tienen que ser, por un lado, muchísimo más flexibles, precisamente por esta era de transformación. No vamos a decir de cambio, de transformación, porque vamos avanzando. Sí que es verdad que el futuro, la proyección del futuro, no debemos pensarla como una proyección lineal del pasado. Es cierto que el pasado o las experiencias pasadas nos va a dar a lo mejor recursos o información para las transformaciones futuras, pero no la pensemos en lineal, porque es circular, es, como decimos, los cambios que se están generando son tan imprevisibles porque además la tecnología, como hemos dicho antes, como ya es global, un avance tecnológico o un nuevo proyecto tecnológico puede surgir en cualquier lugar del mundo. Y de hecho esa connotación que dice en cualquier lugar del mundo, con lo que eso supone la cultura propia de ese lugar. Si no estamos o no somos conscientes de la realidad del mundo, entonces nos va a pillar fuera de paso. Entonces es importante que tengamos, de hecho practiquemos la flexibilidad organizacional. Y claro que es complejo y es multidimensional porque afecta a diferentes factores y a diferentes áreas, pero no debemos quedarnos dormidos en ese sentido. Porque de esa manera, si nuestra organización es flexible, versátil, entonces se va a poder lograr mucho mejor el equilibrio entre el cambio, la estabilidad, la exploración que hablamos antes y la explotación, mediante la implementación de iniciativas de cambio en todas las dimensiones. Otra característica dentro de las capacidades que tiene que tener la empresa del futuro es la ambidestreza, lo que hablamos, es decir, lo hemos dicho. Tienes que explorar continuamente nuevos proyectos, nuevas ideas, cuantas más locas vamos a decir mejor, y al mismo tiempo tienes que seguir explotando aquello que llevas desarrollando. Pero tienen que estar combinados. No se puede buscar, es decir, si yo tengo un proyecto y quiero que vaya prosperando y que se vaya sosteniendo en el tiempo mediante procesos de innovación continuada, no puedo dejar de lado ese proceso de exploración y esperar a que venga desde fuera. También tenemos que hacerlo, y aunque sea a un nivel micro. Entonces, esos ejercicios de reflexión de por dónde va el mundo y por dónde queremos además que vaya, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros tenemos voz, tenemos voto, tenemos capacidad de acción, pero para poder visibilizarla en el mundo tenemos que
adelantarnos a todas estas transformaciones que se están generando. En cuanto a capacidades, también el aprendizaje. El aprendizaje, además, una de las características del ser humano, fundamentalmente, es la curiosidad y la creatividad. Entonces, si esas dos cualidades que tenemos la potenciamos mucho más, nuestra capacidad de aprendizaje dentro de la empresa pues será mucho mayor, las acogeremos con gusto, estaremos descubriendo nuevas formas de hacer y nuevas formas de pertenecer a un mundo de una manera mucho más sincera, mucho más comprometida. Tenemos que mantener un diálogo continuo con todas las personas que forman parte de la organización. Así que si tenemos que mejorar la comunicación, pues vamos a hacerlo, vamos a aprender a cómo hacerlo, porque además luego a la hora de tomar decisiones de por dónde debe ir la empresa o por dónde no, la mejor forma de hacerlo es de una manera participativa, en donde todos tengan, porque todos tienen algo que aportar dentro de la empresa. De hecho, una de las características también de las empresas exitosas del futuro es unas nuevas formas de liderazgo. Ya ese liderazgo vertical o paternalista que se sigue practicando y que se ha practicado durante tantos años, precisamente por considerar a la empresa como un tótem estático, eso ya ha desaparecido. El liderazgo es un liderazgo compartido, en donde además se motive continuamente a las personas. De hecho, las estadísticas dicen que el 80% de las personas que forman parte de una organización, y hablamos de 80%, puede ser 1, 2, 50 o 50.000, no se sienten implicadas en la organización, precisamente porque los sistemas de liderazgo siguen siendo muy verticales. Y cuando se quiere poner en práctica un sistema horizontal y colaborativo, una de las carencias que hay es la falta de comunicación. Es decir, no se ha sabido comunicar bien los propósitos de la empresa, los valores, y por lo tanto es imposible que se puedan compartir. A lo mejor coinciden o a lo mejor no, pero no, al no haber diálogo, entonces es muy complicado que ese organismo vaya avanzando y vaya progresando en la línea que se quiere, ¿no? En cuanto a las capacidades de la gestión del riesgo, es fundamental. Ya hemos dicho, de manera equilibrada, es decir, no podemos ser temerarios ni tampoco cobardes, ni podemos esperar que los demás nos vayan aportando soluciones, porque nosotros somos capaces también de ofrecerlas. Y para eso tenemos que poner en marcha, darle al clic de la creatividad, que ya que lo somos y que a lo mejor se ha ido atrofiando a lo largo de los años, por los sistemas educativos, por el contexto, por las situaciones personales, pues tenemos que sentarnos, reflexionar y empezar a proyectarlo de nuevo, ¿no? Para eso es un ejercicio muy interesante, es volvernos a nuestra época infantil. Y en cuanto a otra capacidad fundamental que es propia de las empresas del futuro, es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es empezar a crear nuevos conocimientos para aportarlos y compartirlos, bien partiendo de todo lo que tenemos internamente dentro de nuestra empresa a través de los departamentos de I+D o bien con las personas externas. Tenemos que escuchar a los clientes, a los proveedores y también a los competidores. Y ese conocimiento que adquiere la empresa tenemos que convertirlo en un formato que tenga aplicación, que tenga algún sentido, que sirva para algo, ¿no? Y concretarlo luego en acciones, ¿no? La difusión del conocimiento se refiere a esa distribución y el intercambio de conocimiento a través de todos los niveles de la organización, no solamente del equipo directivo, sino desde abajo hacia arriba. En cuanto a las personas, ¿cuáles son las características que tienen que tener las personas del futuro en la nueva era, el nuevo humanismo empresarial? Pues deberán ser las empresas mucho más humanas. Eso las empresas, como digo, ya están siendo conscientes. Entonces están escuchando a todas las personas que pueden participar en los proyectos.
De hecho, las evaluaciones de los puestos de trabajo, los modelos de compensación de todos los miembros de los equipos de las empresas ya no se van a basar en los estándares o en las métricas de productividad, sino en otro tipo de aspectos mucho más humanos, en sus gustos, en sus preferencias, en su implicación, en definitiva, porque forma parte de su vida, ¿no? En ese sentido, sí quiero, por ejemplo, destacar cómo lo hacen los artistas, ¿no? Porque hay 3 conceptos muy importantes que hay que desarrollar. Por un lado, descubre la parte artista que llevas, descubre la alegría que llevas y que puedes aportar, y la simpatía y la empatía. Y la simpatía lo digo también con conciencia, ¿no? En el sentido de que cuando tú tienes algo que aportar y es bien acogido y hay diálogo, seguramente tu vida será un 50% más alegre que si no es así. Y eso hará que al final tu productividad social y humana sea mucho mejor. Entonces, no nos volvamos a plantear si las máquinas van a reemplazar a los seres humanos, sino cómo nos vamos a complementar. El recurso fundamental que es la tecnología y que está ahí, cómo vamos a utilizarla para hacer empresas más sostenibles, empresas más eficientes, empresas más saludables, empresas más vivas y empresas más colaborativas y, por lo tanto, solidarias. Esas son fundamentales. La capacidad también de la creatividad, lo volvemos a decir, y de adaptarte a los cambios, porque al final tú formas parte también de ese eje de resolución de problemas y hará que en el futuro nunca es, ¿no? Porque el futuro siempre es presente. Y retomemos también un poco la filosofía, eso que se ha perdido. La parte de la filosofía en donde las grandes cuestiones de la humanidad se tienen que seguir planteando, seguramente para no tener respuestas, pero sí que es verdad que es importante ese ejercicio de hacernos las preguntas sobre la humanidad, sobre lo que vamos a hacer, sobre cómo lo vamos a proyectar, para qué hacemos las cosas y por qué la existencia de esta empresa. Esas grandes preguntas que se han ido olvidando, porque todos tenemos que saberlas, ahora es el momento y tenemos la oportunidad de empezar a planteárnoslas para hacer un mundo mucho más sano, un mundo mucho más humano. Y en este sentido os digo que os doy las gracias, terminamos la ponencia y si tenéis alguna pregunta que hacerme, pues aquí está.